La historia de Moisés termina de una manera tan solemne como misteriosa. Después de 40 años guiando al pueblo de Israel por el desierto, su vida llegó a su fin en un momento profundamente significativo para la historia del pueblo. Israel estaba a punto de entrar en la tierra prometida, el destino final del largo viaje que había comenzado cuando Dios liberó a los hebreos de la esclavitud en Egipto. Sin embargo, Moisés, el hombre que había liderado todo ese proceso, no cruzaría el Jordán con ellos. El libro de Deuteronomio relata que Moisés subió al monte Nebo, una montaña situada en la tierra de Moab, frente a Jericó. Desde ese lugar elevado, Dios le permitió contemplar la tierra prometida. A sus ojos se extendía el territorio que había sido prometido siglos antes a Abraham, Isaac y Jacob. Moisés vio los valles, las colinas y las regiones que el pueblo de Israel estaba a punto de heredar. Era la culminación de una misión que había comenzado décadas antes, cuando Dios lo llamó desde la zarza ardiente para liberar a su pueblo. Pero aunque Moisés pudo ver la tierra, no le fue permitido entrar en ella. La Biblia explica que esto fue consecuencia de un episodio ocurrido años antes, cuando Moisés desobedeció una instrucción específica de Dios delante del pueblo. Aún así, su relación con Dios seguía siendo única. El texto bíblico afirma que nunca volvió a levantarse en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. En ese monte, Moisés murió conforme a la palabra del Señor. Tenía 120 años de edad, pero el relato bíblico señala algo sorprendente. Su vista no se había debilitado y su vigor no había disminuido. Esto sugiere que su muerte no fue el resultado de una decadencia física normal, sino simplemente el momento en que Dios decidió que su misión había terminado. Lo más sorprendente ocurrió inmediatamente después. La Biblia dice que Moisés fue enterrado en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor. Sin embargo, añade un detalle que ha intrigado lectores durante siglos. Nadie sabe hasta hoy dónde está su sepultura. Este hecho es completamente inusual en la historia bíblica. Las tumbas de muchas figuras importantes eran conocidas y recordadas por generaciones. Los patriarcas, por ejemplo, fueron enterrados en lugares específicos que el pueblo podía identificar. Pero en el caso de Moisés ocurrió algo diferente. El texto incluso da a entender que fue Dios mismo quien se encargó de su sepultura. No hay registro de que los israelitas hayan participado en el entierro. Moisés murió solo en el monte, y su cuerpo fue sepultado en un lugar desconocido. Muchos estudiosos creen que esta decisión tenía un propósito claro. Moisés había sido el líder más grande que Israel había tenido hasta ese momento. Era el hombre que había hablado con Dios en el monte Sinaí, el que había recibido las tablas de la ley, el que había guiado al pueblo a través del desierto durante 40 años. Si su tumba hubiera sido conocida, podría haberse convertido fácilmente en un lugar de veneración o incluso de idolatría. Ocultar su sepultura evitó que el pueblo comenzara a rendir culto a su figura. De esta manera, el enfoque permanecería en Dios y no en el hombre que había sido usado para cumplir su propósito. La muerte de Moisés también marcó el final de una era completa. Él había sido el libertador de Israel, el mediador del pacto y el legislador que entregó la ley. Bajo su liderazgo el pueblo había salido de Egipto, había recibido los mandamientos y había sido formado como nación. Ahora esa etapa llegaba a su conclusión. El pueblo estaba a las puertas de la tierra prometida, pero su líder ya no estaba con ellos. El hombre que había enfrentado a Faraón, dividido el Mar Rojo y guiado a Israel durante décadas, había desaparecido de la escena de una manera silenciosa y misteriosa. Sin embargo, aunque Moisés había muerto, la historia de Israel no se detenía. Su muerte no significaba el final del plan de Dios, sino el comienzo de una nueva fase en la que el pueblo finalmente entraría en la tierra prometida. Y mientras el cuerpo de Moisés descansaba en un lugar desconocido, Israel debía prepararse para enfrentar el siguiente capítulo de su historia. La muerte de Moisés dejó un vacío profundo en el corazón del pueblo de Israel. Durante 40 años, su figura había sido la referencia constante para toda la nación. Desde el momento en que salieron de Egipto hasta las largas jornadas por el desierto, Moisés había sido el líder que hablaba en nombre de Dios, el mediador entre el cielo y el pueblo, el hombre al que todos acudían en los momentos de crisis. Por eso, cuando la noticia de su muerte se extendió por el campamento de Israel en las llanuras de Moab, el impacto fue enorme. La generación que se encontraba allí sabía perfectamente lo que Moisés había significado para ellos. Muchos habían crecido escuchando las historias de los milagros que Dios había realizado a través de él. Las plagas en Egipto, la apertura del Mar Rojo, el maná que descendía del cielo cada mañana, el agua que brotó de la roca en el desierto. Todo ese pasado estaba ligado a la figura de Moisés.
El libro de Deuteronomio relata que el pueblo de Israel lloró la muerte de Moisés durante 30 días completos. No fue un duelo breve ni superficial. Fue un periodo nacional de luto en el que toda la comunidad se detuvo para honrar la memoria del hombre que había guiado sus pasos durante décadas. En la cultura de Israel, el duelo de 30 días estaba reservado para figuras de gran importancia. No se trataba solamente de tristeza por la pérdida de un líder político. Moisés había sido mucho más que eso. Había sido el profeta por excelencia, el hombre que hablaba con Dios de una manera única. La Biblia describe esa relación con palabras muy claras. Dice que Dios hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Ningún otro profeta en la historia de Israel tuvo una relación tan directa con Dios. Moisés fue el instrumento mediante el cual Israel recibió la ley, el conjunto de mandamientos que definiría la identidad del pueblo durante generaciones. Por eso el duelo del pueblo también tenía un componente espiritual profundo. No estaban despidiendo solo a un líder humano. Estaban despidiendo al mediador del pacto que había establecido la relación entre Dios e Israel en el monte Sinai. Durante esos 30 días, el pueblo seguramente recordó los momentos más importantes del camino recorrido. Recordaron cuando Moisés se presentó ante Faraón exigiendo la liberación de los hebreos. Recordaron la noche de la Pascua, cuando salieron de Egipto. Recordaron el momento en que el mar se abrió y pudieron cruzar mientras el ejército egipcio era derrotado. También recordaron los momentos difíciles. Hubo muchas ocasiones en que el pueblo se rebeló contra Dios y contra Moisés. Hubo quejas constantes, episodios de incredulidad y momentos en que la nación estuvo al borde del colapso. Sin embargo, incluso en esos momentos Moisés intercedía por ellos. En más de una ocasión, Moisés se colocó entre el pueblo y el juicio de Dios. Cuando Israel adoró el becerro de oro, fue Moisés quien suplicó a Dios que no destruyera la nación. En otros momentos, cuando el pueblo se rebelaba o murmuraba, Moisés volvía a interceder. Ese papel de intercesor dejó una huella profunda en la memoria colectiva de Israel. Durante 40 años, Moisés no solo había guiado al pueblo físicamente a través del desierto, sino que también había sido su defensor delante de Dios. Ahora ese hombre ya no estaba. Las tiendas del campamento en las llanuras de Moab estaban llenas de tristeza. Una generación completa estaba viendo desaparecer al líder que había marcado su historia. Sin embargo, mientras el pueblo lloraba a Moisés, también se encontraba en un momento de transición. El tiempo de duelo tenía un propósito importante. No solo era una manera de honrar al líder que había muerto, sino también una preparación emocional para lo que vendría después. Israel estaba a punto de entrar en una nueva etapa. El desierto quedaba atrás y la tierra prometida estaba delante de ellos. Pero por primera vez desde que habían salido de Egipto, el pueblo tendría que avanzar sin Moisés al frente. Cuando los 30 días de luto terminaron, el pueblo tuvo que enfrentar una realidad inevitable. La misión que Dios había comenzado con Moisés debía continuar. Y para que eso fuera posible, un nuevo líder estaba listo para asumir la responsabilidad de guiar a Israel hacia la tierra prometida. Cuando los 30 días de duelo por la muerte de Moisés llegaron a su fin, el pueblo de Israel se encontró frente a una nueva realidad. Durante décadas habían seguido a un líder que parecía insustituible. Moisés no había sido simplemente un jefe político o militar. Había sido el hombre que Dios eligió para sacar a Israel de Egipto, el mediador del pacto en el monte Sinaí y el guía espiritual que condujo al pueblo durante los años más difíciles de su historia. Ahora ese líder ya no estaba. Sin embargo, la transición de liderazgo no ocurrió de manera improvisada. Antes de morir, Moisés había preparado cuidadosamente la persona que debía continuar la misión. Ese hombre era Josué, hijo de Nun. Josué no era una figura desconocida entre los israelitas. Durante muchos años había estado al lado de Moisés, aprendiendo, observando y participando en los momentos más importantes del camino por el desierto. Desde joven había demostrado ser un hombre fiel y valiente. Uno de los episodios más recordados de su vida ocurrió décadas antes, cuando Moisés envió a 12 hombres a explorar la tierra de Canaán. Cada uno representaba a una tribu de Israel. Después de recorrer la tierra durante 40 días, los espías regresaron con un informe que llenó de miedo al pueblo. 10 de ellos afirmaron que los habitantes de Canaán eran demasiado poderosos y que la conquista sería imposible. Pero Josué, junto con Caleb, dio un informe completamente diferente. Ellos confiaban en que Dios cumpliría su promesa y daría la tierra a Israel. A pesar del temor que dominaba al pueblo en ese momento, Josué se mantuvo firme en su fe. Ese episodio mostró claramente su carácter. Era un hombre que confiaba en Dios incluso cuando la mayoría dudaba. Esa fidelidad fue una de las razones por las que Moisés lo eligió como su sucesor.
La Biblia explica que antes de morir, Moisés impuso sus manos sobre Josué delante de todo el pueblo. Ese gesto tenía un profundo significado. Era la manera de transferir autoridad y demostrar públicamente quién continuaría liderando a Israel. Después de la muerte de Moisés, esa transición se confirmó. El libro de Deuteronomio afirma que Josué estaba lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. A partir de ese momento, los israelitas comenzaron a escucharlo y a obedecerlo. Pero la confirmación más importante no vino solo del pueblo, también vino de Dios. El libro de Josué comienza con un momento decisivo. Después de la muerte de Moisés, Dios habló directamente a Josué y le dio una orden clara. Le dijo que era el momento de levantarse, cruzar el río Jordán y llevar al pueblo a la tierra que había sido prometida a sus antepasados. Estas palabras marcaban el inicio de una nueva etapa en la historia de Israel. Dios también le dio una promesa poderosa. Le aseguró que estaría con él de la misma manera que había estado con Moisés. Le dijo que nadie podría resistirlo mientras él viviera y que nunca lo abandonaría. Pero junto con la promesa también vino una responsabilidad. Dios le ordenó ser fuerte y valiente, y le recordó que el éxito de su liderazgo dependería de algo fundamental: la obediencia a la ley que Moisés había entregado al pueblo. Josué no debía apartarse de esa ley. Debía meditar en ella día y noche y asegurarse de que el pueblo caminara conforme a sus mandamientos. Esa era la base sobre la que se construiría el futuro de Israel. Este momento fue crucial para la nación. La muerte de Moisés podía haber generado incertidumbre o incluso caos, pero la preparación previa y la confirmación divina aseguraron que la transición fuera clara. Israel ahora tenía un nuevo líder. Josué representaba una nueva generación. A diferencia de Moisés, que había sido el libertador y legislador, Josué sería el líder de la conquista. Su misión principal no sería sacar al pueblo de la esclavitud ni establecer la ley, sino guiarlos hacia la posesión de la tierra prometida. El desierto había quedado atrás. Durante 40 años, Israel había vivido como un pueblo en camino, moviéndose de un lugar a otro sin un territorio propio. Pero ahora todo estaba a punto de cambiar. El liderazgo de Josué marcaba el inicio de la etapa final del viaje que había comenzado cuando Dios liberó a Israel de Egipto. La tierra prometida estaba delante de ellos. Y muy pronto, el pueblo tendría que prepararse para el momento en que cruzarían el Jordán y comenzarían a tomar posesión de la herencia que Dios había prometido a sus antepasados siglos atrás. Con la muerte de Moisés y la confirmación de Josué como nuevo líder, el pueblo de Israel se encontraba frente a uno de los momentos más decisivos de toda su historia. Durante 40 años habían caminado por el desierto esperando el cumplimiento de una promesa: entrar en la tierra que Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Ahora estaban a las puertas de ese territorio, pero la tarea que tenían delante no era sencilla. Canaán no era una tierra vacía. Estaba habitada por diversos pueblos con ciudades fortificadas, ejércitos preparados y culturas que habían estado establecidas durante generaciones. Israel no llegaría simplemente para ocupar un territorio deshabitado. Tendría que enfrentarse a una serie de desafíos que requerían liderazgo, organización, sobre todo, confianza en Dios. En ese momento crítico, Dios habló directamente a Josué. El libro de Josué comienza con esas palabras divinas que marcan el inicio de una nueva etapa. Dios se dirige a Josué recordándole que Moisés, su siervo, había muerto. Ese recordatorio no era solamente una referencia al pasado. Era una manera de señalar que el tiempo de Moisés había terminado y que ahora la responsabilidad recaía completamente sobre los hombros de Josué. La orden fue clara. Josué debía levantarse, cruzar el río Jordán junto con todo el pueblo y comenzar la conquista de la tierra prometida. Dios también le hizo una promesa muy específica. Le aseguró que todo lugar donde pusiera la planta de su pie sería territorio de Israel. Esta declaración no era simbólica. Era una afirmación concreta del territorio que el pueblo recibiría como herencia. La promesa territorial abarcaba una enorme extensión de tierra, desde el desierto hasta el Líbano, desde el gran río Éufrates hasta el mar Mediterráneo. Era el cumplimiento de las promesas que Dios había hecho siglos antes a los patriarcas. Pero aunque la promesa era clara, Dios también dejó claro que la victoria no dependería únicamente de la fuerza militar de Israel. La clave estaría en la obediencia. Dios le dio a Josué una instrucción central que definiría su liderazgo. Le dijo que debía ser fuerte y valiente, pero también le recordó que debía obedecer cuidadosamente la ley que Moisés había dado al pueblo. No debía apartarse de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Este mandato colocaba la ley en el centro de la vida nacional de Israel. Josué no estaba comenzando una misión completamente nueva. Su tarea era continuar el plan que Dios había iniciado a través de Moisés.
La conquista de Canaán no sería simplemente una campaña militar, sería la extensión de un pacto espiritual que había sido establecido en el Sinaí. Por eso Dios le dijo a Josué que el libro de la ley no debía apartarse de su boca. Debía meditar en el día y noche. Esto significaba que el liderazgo de Josué estaría guiado constantemente por los mandamientos que Dios había dado al pueblo. La obediencia a esos mandamientos sería la clave del éxito. Dios también le dio una promesa personal muy poderosa. Le aseguró que nadie podría resistirlo durante toda su vida. Tal como había estado con Moisés, estaría con él. No lo abandonaría ni lo dejaría, solo la misión que tenía por delante. Para Josué, estas palabras debieron ser profundamente significativas. Durante años había estado al lado de Moisés, viendo cómo Dios guiaba al pueblo y cómo intervenía en los momentos más difíciles. Ahora él estaba en la posición de liderazgo y necesitaba la certeza de que Dios seguiría actuando. La promesa divina no solo confirmaba su liderazgo, sino que también le daba la confianza necesaria para avanzar. Sin embargo, Dios repitió varias veces la misma instrucción: ser fuerte y valiente. Esta repetición revela que la tarea que Josué tenía por delante no sería fácil. La conquista de Canaán implicaría enfrentamientos, decisiones difíciles y momentos de incertidumbre. Pero Josué no estaría solo. El mismo Dios que había dividido el Mar Rojo, que había guiado al pueblo con la columna de nube y de fuego, y que había sostenido a Israel durante 40 años en el desierto, ahora estaba preparando el camino para la siguiente etapa. Después de recibir estas instrucciones, Josué comenzó a organizar al pueblo. Dio órdenes a los líderes de las tribus para que prepararan provisiones y se alistaran para el momento en que cruzarían el río Jordán. Israel ya no estaba simplemente esperando. El tiempo de preparación había terminado. El pueblo que había salido de Egipto como una nación de esclavos estaba a punto de entrar en la tierra prometida como un pueblo preparado para establecerse y construir su futuro. Después de las instrucciones que Dios dio a Josué, el momento que Israel había esperado durante generaciones finalmente estaba delante de ellos. Durante 40 años el pueblo había vagado por el desierto, aprendiendo a depender de Dios, siendo formado como nación y esperando el cumplimiento de una promesa que se remontaba muchos siglos atrás. Esa promesa había sido hecha primero a Abraham, cuando Dios le aseguró que su descendencia heredaría una tierra propia. Ahora ese momento estaba a punto de cumplirse. El último obstáculo antes de entrar en Canaán era el río Jordán. En circunstancias normales, cruzar el Jordán ya representaba un desafío importante, pero el relato bíblico explica que en ese tiempo del año el río estaba en su punto más alto. Era la temporada en la que el Jordán se desbordaba por sus orillas debido al deshielo y a las lluvias. Para un pueblo tan grande como Israel, que incluía hombres, mujeres, niños, animales y todas sus pertenencias, cruzar un río así era prácticamente imposible sin ayuda. Pero lo que ocurrió recordó a todo el pueblo algo que ya había sucedido 40 años antes. Josué recibió instrucciones muy específicas. Los sacerdotes debían tomar el arca del pacto, el objeto más sagrado de Israel, y caminar delante del pueblo. El arca representaba la presencia de Dios entre ellos. Cuando los sacerdotes avanzaran hacia el Jordán y sus pies tocaran el agua, algo extraordinario sucedería. El pueblo observaba con atención mientras los sacerdotes se acercaban al río. A medida que avanzaban, la tensión crecía. Todos sabían que estaban viviendo un momento histórico. Cuando los pies de los sacerdotes tocaron el agua, ocurrió el milagro. Las aguas del Jordán dejaron de fluir. El río se detuvo y se levantó como un muro a gran distancia, mientras que el lecho del río quedó completamente seco delante de Israel. Entonces el pueblo comenzó a cruzar. Tribu tras tribu, familia tras familia. Israel pasó al otro lado del Jordán caminando sobre tierra seca. El mismo Dios que décadas antes había abierto el Mar Rojo para que sus antepasados escaparan de Egipto, ahora abría el Jordán para que una nueva generación entrara en la tierra prometida. Este evento tuvo un significado muy profundo. No solo era un milagro que permitía el paso del pueblo, también era una confirmación pública del liderazgo de Josué. La Biblia explica que ese día el Señor exaltó a Josué delante de todo Israel. El pueblo comenzó a respetarlo de la misma manera que habían respetado a Moisés durante toda su vida. Era una señal clara de que Dios estaba guiando esta nueva etapa de la historia. Cuando todo el pueblo terminó de cruzar, Dios dio otra instrucción importante. 12 hombres, uno de cada tribu de Israel, debían regresar al lecho del río y tomar una piedra grande del lugar donde habían estado los sacerdotes con el arca del pacto. Esas 12 piedras fueron colocadas en el primer campamento que Israel estableció en la tierra prometida, un lugar llamado Gilgal. Las piedras tenían un propósito muy claro. Servirían como un memorial para las futuras generaciones.
Cuando los hijos de Israel preguntaran en el futuro qué significaban esas piedras, los padres podrían contarles la historia de cómo Dios detuvo las aguas del Jordán para permitir que su pueblo entrara en la tierra prometida. De esta manera, el recuerdo del milagro no se perdería con el paso del tiempo. Después de cruzar el Jordán, Israel acampó en Gilgal, muy cerca de Jericó. Desde ese lugar comenzarían las campañas que marcarían el inicio de la conquista de Canaán. El pueblo que había salido de Egipto como esclavos, que había pasado décadas en el desierto dependiendo del maná y del agua que Dios proveía milagrosamente, ahora estaba pisando la tierra que había sido prometida siglos atrás. La muerte de Moisés había marcado el final de una era, pero como hemos visto a lo largo de esta historia, no significó el final del plan de Dios. Al contrario, su muerte fue el punto de transición hacia el cumplimiento de las promesas que habían guiado todo el camino de Israel. Dios enterró a Moisés en un lugar desconocido. El pueblo lloró su pérdida durante 30 días. Josué fue confirmado como nuevo líder. Recibió instrucciones directas para guiar al pueblo. Y finalmente Israel cruzó el Jordán para comenzar la conquista de la tierra prometida. Así, la historia demuestra algo que atraviesa toda la narrativa bíblica. Los hombres pasan, pero el propósito de Dios continúa avanzando. Moisés había cumplido su misión. Ahora una nueva generación estaba lista para escribir el siguiente capítulo de la historia de Israel en la tierra que Dios había prometido desde el principio.